Bienvenidos, amigos y amigas a Historia con el Móvil. Yo soy Juan Jesús Pleguezolo y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa, rompiendo el tiempo y el espacio y con esa magia que nos permite el podcasting, te mando un calurosísimo abrazo. ¿Estás preparado? Vamos a viajar al pasado, vamos a vivir alguna aventura, vamos también a aprender alguna lección que nos ayude a comprender este complejísimo presente de narices. Pero sobre todo, vamos en familia a pasar un buen rato, que eso también es importante. Antes de empezar con el programa, recordarte que si te gusta la enseñanza, y más si eres docente, vas a disfrutar mi libro Sigue enseñando 10 razones por las que pensar que nuestra profesión es la más bonita del mundo. Un libro escrito para todos los docentes, también, y también para mí, yo también me incluyo. Bueno, vamos a hablar de la terrible y surrealista dictadura de Pol Pot. Miren, este episodio nos recuerda que a menudo arriba, a la élite, al poder, llega gente que sencillamente está enferma, que es psicópata, que disfruta haciendo el mal, que no tiene moral, que no tiene ética. No sé por qué asumimos que los que están en la élite están arriba porque tienen cierto conocimiento que a nosotros no nos llega y que por eso han conseguido llegar arriba, que tenían una estrategia muy inteligente y que por eso han conseguido llegar arriba, que tienen cierto plan, cierta estrategia, cierta intención. Y no. A veces es más simple. A veces llega gente arriba que sencillamente tiene una psicopatía, que sencillamente disfruta haciendo el mal, que disfruta haciendo el daño. Y este es un caso. Y este es un caso del que vamos a hablar. Vamos a hablar de Camboya. Miren, en Camboya está lo que se conocía la Indochina francesa y fue colonia de Francia junto con Laos y Vietnam. Al lado de Laos, Vietnam y Camboya está Tailandia, ¿no?, que está tan de moda. Y si yo digo que está al lado de Vietnam, bueno, pues ya podemos empezar a entender algo de lo que sucedió en Camboya, ¿no? Miren, ya saben que Vietnam se independiza en 1945, fue colonia francesa, como hemos dicho, y durante la Segunda Guerra Mundial toda esta región fue ocupada por los japoneses aliados de los nazis. O sea, Francia estuvo ocupada por los nazis y las colonias francesas a su vez fueron ocupadas por los japoneses aliados de los nazis. Entonces, cuando franceses sí ganan, pero los japoneses son derrotados, rápidamente los vietnamitas y un tal Ho Chi Minh aprovechan ese vacío de poder y proclaman la independencia. Pero claro, Francia quiere reclamar su antigua colonia y empieza una guerra de independencia contra Francia, del 45 al 54. Lo consiguen los vietnamitas. Consigue Ho Chi Minh echar a los franceses. Pero del 54 al 64, ¿cómo queda? Del 55 al 64, ¿cómo queda el país? Dividido entre un norte comunista, un sur anticomunista. Recuerden que esta solución ya se había aplicado en Corea. Recuerden, por cierto, que estamos en plena Guerra Fría, que la URSS y Estados Unidos se están repartiendo el mundo cual tablero de ajedrez y cada uno está jugando su influencia. Y así queda Vietnam, un norte comunista, un sur anticomunista. ¿Qué pasa? Que en el sur la guerrilla comunista no deja de fastidiar al gobierno, no deja de dar por saco, y es en estas que en el 65 los Estados Unidos intervienen para luchar contra esa guerrilla, el Vietcong comunista. Y aquello ya se acaba convirtiendo en una guerra total. Finalmente, los americanos tienen que salir en el 73 y en el 75 pues se firma la paz y ya han ganado los comunistas, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que todo esto tiene un eco en el país vecino, Camboya. ¿Por qué? Porque esa guerra primero civil y luego guerra contra los americanos salpica a Camboya, porque los guerrilleros comunistas, ¿por dónde pasan? Del norte al sur, por Camboya. ¿Y qué hacen los americanos? Bombardear Camboya. Y con lo que tengan a mano. O sea, toda esa guerra, esa violencia, se transmite a Camboya y por supuesto va a tener un eco en Camboya y va a tener una réplica. Además, fíjense, estamos en el año 66. ¿Qué está sucediendo en China? En China hay un señor, otro que tal las bailas, que se llama Mao Zedong, que acaba de intentar un plan económico que es una puñetera barbaridad, el gran salto adelante, que termina con decenas de millones de chinos muertos de hambre. O sea, en ese gran salto adelante, este tío había impuesto unas cotas de producción absolutamente imposibles de cumplir
y se cumplían a base de que los campesinos pues sencillamente no comiesen y ya está, y que se muriesen de hambre. En un momento incluso le llega a echar la culpa de todo a los gorriones. Es que el grano se lo comen los gorriones y le declara la guerra a los gorriones. Bueno, otra cosa que también compite con Pol Pot, ¿no? Y el gran salto adelante había sido un fracaso, ¿y qué intenta Mao Zedong? Pues ya está, se me ocurre otra idea. Y en 1966 en China empieza la Revolución Cultural China. ¿Qué es la Revolución Cultural China? Limpiar China de toda injerencia burguesa, de toda injerencia occidental, de cualquier cosa que se sospechase de anticomunista, antirrevolucionaria, y empieza una purga en todas las capas de la sociedad. Se detienen a profesores, dentro de las familias se empiezan a denunciar unos a otros, empieza a haber juicios públicos donde se ridiculiza al acusado, empieza un ambiente de sospecha brutal donde hay miles y miles de ejecuciones en China. Y bueno, este es el contexto en el que está Camboya, y de ese cóctel de la Revolución Cultural China y de la Guerra de Vietnam sale un zumbado y un loco y un malvado y un diablo como es Pol Pot. Hablemos brevemente de la historia previa de Camboya. Vamos a ver, Camboya consigue su independencia en el año 53 y se instauran en el gobierno a un príncipe llamado Norodom Sihanouk. Y en el año 70 el general Lol Nong, con apoyo de Estados Unidos, da un golpe de Estado contra ese príncipe Sihanouk y lo consigue derrocar. Entonces se transforma en la República de Khmer. Camboya se transforma en la República de Khmer. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en los años 70 y que la oposición interna, los comunistas, empiezan a luchar contra el gobierno. Estamos hablando de los Khmeres rojos y su líder era Pol Pot. Año 70. ¿Qué está pasando? Pues que al lado, en el país vecino, está la guerra de Vietnam y que el Vietcong no deja de pasar por Camboya para ir de un sitio a otro a Vietnam, y que los Estados Unidos de vez en cuando pues lanzan unas cuantas bombas en Camboya a ver si matan a algún guerrillero, pero bueno, si matan también a algún camboyano, pues nada, que se fastidie. Entonces esa guerrilla de los Khmeres rojos empieza una guerra civil contra el gobierno y ya finalmente en el 75 triunfan y Pol Pot toma el mando del país. Curioso, es que una curiosidad que me ha llamado la atención, Pol Pot estudió en París, décadas después de que lo hiciese Ho Chi Minh. Ho Chi Minh es quien lidera la guerrilla contra los franceses y luego contra los americanos. O sea, ¿qué tendría París para que ahí se formasen tantos líderes comunistas? Cuando curiosamente París estaba en el bloque occidental. Y fíjense qué medidas toma este tipo. O sea, ya digo, al lado, un poco más al norte, está la Revolución Cultural China, que también la están liando. Y nada más llegar al poder, establece que es el año cero, que empieza el año cero, ¿vale? Y crea una sociedad con un comunismo extremo, un nacionalismo extremo, rechaza cualquier signo de modernidad, y tanto es así que, ¿sabes lo que hace una de las medidas? Es evacuar las ciudades. Las ciudades son evacuadas y todo el mundo se tiene que ir al campo. Quería un país trabajando en el campo, con una agricultura intensiva, que fuese autosuficiente, con cero injerencia del extranjero. Bueno, sí, tenían el apoyo de China, pero no querían depender nada del extranjero. Y para ello, ¿qué hacen? Ponen a toda la población a trabajar en el campo, pero como he dicho, de manera intensiva. Y se llega al extremo de evacuar las ciudades. Por ejemplo, se prohíbe la propiedad privada, se prohíbe el dinero, se prohíbe el comercio, la religión también se prohíbe, se persiguen a el budismo, se crean campos de trabajo. En estos regímenes dictatoriales los campos de trabajo son para supuestamente reeducar a los disidentes, pero vamos, en la práctica son pues esos campos de esclavitud. Y hay una gran purga. En una cárcel llamada S21 llega a haber 20.000 prisioneros y apenas sobreviven unas pocas decenas. En solo 4 años, o sea, es que matan a un cuarto de la población. Estamos hablando de entre 1,5 y 2 millones de camboyanos mueren en un cuarto de la población. Tenía 8 millones y se cargan a aproximadamente 2 millones. ¿Cómo se los cargan? Pues con ejecuciones masivas, trabajos forzados, hambre, como el sistema sanitario había sido desmantelado también por enfermedades,
En fin, ese es el balance después de 4 años de la dictadura de Pol Pot. Y tanto es la paranoia de este Pol Pot que, bueno, no quería ninguna injerencia de nadie, ni siquiera de un gobierno comunista como era Vietnam. O sea, los comunistas ya han ganado en Vietnam. Y en el año 78 no tiene otra idea que hacer que atacar Vietnam. Y ya los vietnamitas pues también responden porque también veían que allí había un auténtico pirado y tarado. Y los vietnamitas responden en diciembre del 78 y en enero del 79 entran en la capital y ponen a un gobierno sostenido desde Vietnam, que y ese país ahora nuevo se va a llamar la República Popular de Kampuchea. Entonces, ¿qué hace Pol Pot y sus seguidores? Huyen a la selva y desde ahí siguen luchando. Y Pol Pot y sus seguidores siguen en la selva luchando en forma de guerrilla todos los años 80. Tenían el apoyo de China, incluso tenían el apoyo, parece, de algún gobierno occidental, pero la guerrilla va perdiendo su apoyo. Y en el año 91, en el año 91 hay un acuerdo de paz en París. Parece que ya la cosa se relaja y en el año 97 una facción interna de los Khmeres Rojos, o sea, los que apoyan a Pol Pot, lo arresta y lo someten a juicio. Y Pol Pot muere en circunstancias extrañas en el año 98. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que tengo tropecientos mil proyectos más relacionados con la educación. Si quieres estar al tanto de todos ellos, te recomiendo que me sigas en mis redes sociales. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa.